Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 3 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática, correspondiente al día lunes 29 de marzo. Bueno, me gustaría comenzar esta clase con, con una frase que me parece muy interesante, muy atingente a este curso y a esta exploración en el mundo de la ingeniería matemática de la cual ustedes están siendo parte, y es de Alvin Toffler, y dice que básicamente el analfabeto del siglo XXI no será el que no sabe leer y escribir, sino más bien el que no aprende, desaprende y reaprende. Básicamente lo que está tratando de decir en esta frase es que no basta con un conjunto, no basta con la adquisición de un conjunto de conocimientos, porque nunca esa adquisición del conjunto de conocimientos que sea va a ser suficiente, porque el mundo va a cambiar tanto que va a ser necesario readaptar ese conjunto de conocimientos. Entonces hoy día nadie puede jactarse de decir, ok, este es el conjunto de conocimientos que te va a servir para el desarrollo de tu vida profesional, porque las circunstancias van a cambiar tanto, la legislación va a cambiar, la tecnología va a cambiar, el mundo va a cambiar, y en ese sentido nadie tiene la fórmula que hoy día pueda decirle, ok, este es el conjunto de saberes que le va a ser suficiente. Usted médico para desarrollarse en su disciplina, usted ingeniero para desarrollarse en su disciplina, usted abogado, porque todo va a cambiar. En este sentido, es muy importante también de que ustedes empiecen a conocerse mejor a ustedes mismos con respecto a las estrategias que les funcionan a la hora de aprender. Hay gente que le va bien aprender, estudiar frente a un computador, algunos necesitan silencio, otros le irá mejor con música, otros le irá mejor con otros compañeros, a otros les irá mejor solo, a otros les irá mejor estudiando un momento, ir a caminar, a refrescar ideas, a ver otros paisajes, a otros les irá mejor estudiar en sus piezas, otros preferirán estudiar en un parque. En definitiva, me da la impresión que es más bien un descubrimiento personal que tienen que ir haciendo ustedes de cuáles son las estrategias que les han funcionado en el pasado. Siempre se pueden explorar nuevas estrategias, pero es una tarea que hay que hacer, sin duda, porque ahora van a tener que estudiar mucho. Van a tener que estudiar más que en el periodo escolar. En ese sentido también van a requerir un nuevo tipo de exploración para ver, bueno, cuáles son las estrategias que son más útiles para ustedes. Hoy día vamos a ver una clase que me parece fascinante. Lamentablemente en la educación escolar no está eh, tan bien explicado la diversidad de escalas espaciotemporales que existen, que operan en nuestro universo, y el tipo de herramientas que son adecuadas para ir a investigar cada una de estas escalas espaciales y temporales. Me gustaría partir con el ejemplo del cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo humano que está en el rango de los metros, ¿cierto? De los ciertos centímetros, digamos, que es la talla con la que nacen los bebés, hasta el humano adulto, que está del orden de 1, 2 y un poquito más metros, digamos, en casos muy, muy excepcionales, pero nunca se va a 3 ni 4. Esos son los rangos en los cuales se mueven las alturas de adultos humanos, y mucho, mucho más chico, digamos, cuando uno va ya a la escala de lo que sigue pudiendo ver el ojo humano.
es la escala de algunas células nerviosas que no están en la superficie, sino que hay células que son muy, muy grandes. Muy, muy grandes me refiero de todas formas, a ciertos, ni siquiera centímetros, digamos, pero que pueden ser perceptibles con el ojo humano. Ciertamente los huevos de gallina pueden ser vistos con el ojo humano, y después ya empezamos a ver los límites de nuestra visión. Digamos que es un aparato perceptivo que nos permite ver solo algunos aspectos de la realidad, pero ciertamente no todos. Uno puede decir, esto es real porque yo lo veo. Eso no es así. Uno puede decir, por ejemplo, que las señales electromagnéticas que permiten la comunicación vía señal no existen porque no son perceptibles con el ojo humano, ¿no? Sin duda que sí existen, las interacciones subatómicas sí existen, y bueno, uno tiene que ir a mirarlas con el aparato adecuado, y ese aparato no necesariamente está inmerso en un cuerpo humano, sino más bien son aparatos que están diseñados para eso. Eh, Entonces, bueno, hay escalas que son más pequeñas, digamos, de cosas que existen, pero ya no son perceptibles con nuestro aparato o con nuestro sistema visual. Están las células epiteliales, ¿cierto? Las de la piel, los eritrocitos, ¿cierto? Las bacterias, los núcleos. Y bueno, hay cosas que se pueden ver, digamos, en el microscopio óptico clásico, en el que vieron probablemente en en el colegio. Y hay aspectos más básicos o propios, digamos, organelos de las células que también son perceptibles algunos, los muy, muy grandes de algún tipo de células, de algún tipo de organismo. Pero hay cosas que ya no se ven con el microscopio óptico, como las bacterias, los virus, que hoy día están tan de moda, el coronavirus, uno no lo va a ver en un microscopio óptico. Sin duda que uno lo va a ver con el ojo humano, pero mucho menos. O sea, tampoco lo va a ver con el microscopio óptico. Hay que ocupar otro tipo de técnicas para ir a ver objetos que están en una escala mucho, mucho más chicas, como los virus, los ribosomas, las proteínas, ¿cierto? Que son cadenas de aminoácidos. Entonces los aminoácidos tampoco los va a ver uno con un microscopio óptico, y para qué decir los átomos, que son las, las, los componentes mínimos, ¿cierto? Que conforman la materia. Ciertamente que los átomos están compuestos por protones y neutrones y electrones, ¿cierto? Y uno puede ver además que en el núcleo atómico existen otro tipo de partículas fundamentales, pero esencialmente se sigue considerando el átomo como el componente primordial de la materia. Entonces ahí estuvimos avanzando en las distintas escalas espaciales, ¿cierto? De más grande que sería el cuerpo humano, y vamos yendo cada vez más a lo más pequeño. Entonces, bueno, como decía, el átomo se sigue descomponiendo en partes más pequeñas, en partículas fundamentales, como son los electrones. Son estas partículas cargadas negativamente que forman una nube en torno al núcleo, que es este objeto que, que posee casi toda la masa del átomo. Uno puede hacer una analogía un poco más macroscópica, ¿cierto? Estas son cosas que no se ven, pero si el átomo se viera, sería como el núcleo del átomo, este conjunto de protones y neutrones, sería como una mariposa en el centro de un estadio gigante de fútbol. Eso sería así de pequeño el átomo, pero tiene el 99.9999% de la materia, o sea, de la masa del átomo. O sea, casi toda la masa está ahí, pero es muy, muy pequeña. Y los electrones estarían orbitando en las afueras del estadio. Entonces, bueno, uno podría después mirar, bueno, ok, voy a mirar al cerebro también, voy a intentar hacer zoom in, digamos, un acercamiento a, bueno, qué es lo que pasa en el cerebro. Bueno, en el cerebro, por ejemplo, que es mi objeto favorito de estudio, es este órgano que está en la cabeza, que tiene también muchas escalas,
espacios temporales en los cuales ocurren fenómenos cerebrales, ¿cierto? El cerebro también uno puede ir a mirarlo de forma más microscópica y se da cuenta que finalmente está conformado por sus componentes más básicas, que son las neuronas. Estas neuronas son células y como todas células también tienen núcleo, tienen adentro DNA, material genético, y ese material genético, bueno, son moléculas y esas moléculas tienen átomos, entonces uno puede ir siempre a hacer este zoom in, digamos, a este acercamiento y ver todo tipo de escalas. Bueno, para ver lo que está pasando a cada una de esas escalas se requiere un, un método experimental distinto. O sea, un aparato que sea capaz de captar los fenómenos que ocurren a esa escala de manera tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, estas células tienen unas pequeñas puertitas que les permiten intercambiar iones con el exterior de las células, se llaman canales iónicos, y la técnica que se ocupa para investigar dinámicas a esa escala se llama patch clamp, y después, bueno, si uno quiere ver cómo funcionan un conjunto de células, bueno, hay otro tipo de técnicas, ¿cierto? Como los potenciales de campo. Si uno quiere ver cómo funciona el cerebro completo, bueno, está la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, en fin. Y si a uno le interesa el corazón, va a pasar algo más o menos parecido. Uno puede ir a la escala celular, a la escala del órgano, a la escala del tejido, a la escala del órgano, y bueno, van a haber distintas técnicas para abordar los fenómenos que ocurren en cada una de las distintas escalas. Hay un efecto para investigar escalas temporales muy amplias, que se llama el efecto Doppler. Seguramente lo han notado cuando ven pasar por delante de ustedes una ambulancia. Esa ambulancia tiene un sonido, ¿cierto? Y en la medida que se aleja, uno ve que la frecuencia, no solo el volumen evidentemente que se disminuye porque claramente el volumen también va a ser función de la distancia, pero eso no es el efecto Doppler. Lo que sí es el efecto Doppler es con respecto a la frecuencia. Cuando esto se va, se aleja la ambulancia, ustedes van a ver que también las frecuencias van a ser cada vez más espaciadas. O sea, pasa cerca de ustedes, cuando se aleja cada vez más, van a ver que la frecuencia empieza a disminuir. Lo mismo pasa con el sonido de las motos. Y eso, en algún sentido, es el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler es un efecto de un cambio de frecuencia de fenómenos ondulatorios, ¿cierto? Relativo a la fuente. ¿Quién es la fuente? Es el que emite esta frecuencia, el que emite este sonido. Y si esta fuente se mueve relativo al observador, o sea, yo que estoy escuchando, si la moto se va o si la ambulancia se va, con respecto a mí, voy a ver una disminución de la frecuencia. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con escalas temporales y espaciales? Bueno, resulta que nuestro Sol, que es nuestra estrella más cercana, es la estrella que tenemos sobre la cual, en torno a la cual orbitamos como planeta. Es un compuesto de hidrógeno, helio, oxígeno, carbono en distintas proporciones. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, en distintas técnicas. Uno se llama el espectro de absorción, que básicamente uno recibe luz del Sol. Con esta técnica uno puede, dependiendo de dónde van las rayitas, ¿cierto? Uno puede ver, bueno, cuáles son las componentes del Sol. Uno sabe que, como decía anteriormente, el helio, el oxígeno. Y bueno, el espectro de absorción del Sol es lo que se ve allá abajo, ¿cierto? En longitud de ondas. Y bueno, uno puede observar el Sol y siempre que observa el Sol uno va a ver eso. ¿Qué es lo que sucede, digamos? Sucede que algunos objetos celestes lejanos,
como las galaxias, por ejemplo, uno las puede observar un tiempo, y si uno lo observa pasado un cierto tiempo al mismo objeto, resulta que hay lo que se llama un corrimiento al rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que las longitudes de ondas con las cuales yo estaba captando este objeto se corren hacia el rojo del espectro, o sea, hay un movimiento. Bueno, resulta que eso es completamente compatible con el efecto Doppler, este corrimiento al rojo, y da cuenta de que las galaxias se están alejando con respecto a nuestro sistema solar, y en particular con respecto a nuestro, a nuestro planeta, que es donde se realizan finalmente estas observaciones. Entonces, este corrimiento al rojo de las galaxias indican que hay una suerte de expansión del universo. El universo se está expandiendo. Y bueno, los descubrimientos recientes dicen que además este alejamiento es acelerado. Entonces uno ve, si uno observa el espectro de absorción de galaxias en nuestra Tierra, es claro que se están alejando, porque uno observa este redshift o corrimiento al rojo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las escalas espaciales? Bueno, que justamente como uno puede observar que estas cosas se están alejando, uno podría decir, bueno, yo puedo hacer el cálculo de cuánto estuvieron tan juntas, tan juntas, tan juntas, que eventualmente eran un punto de materia, y desde ese punto de materia yo puedo decir, bueno, en este momento se originó el espacio y el tiempo, y pum, hubo una explosión que, bueno, aquí estamos, nos permite observar dónde estamos ahora y nos permite proyectar para dónde vamos, ¿cierto? Entonces uno puede echar hacia atrás un poco la ecuación del redshift, digamos, para ver, bueno, en qué minuto fuimos un punto de materia, esa singularidad del espacio-tiempo. Los cálculos dicen que fue hace 13,82 billones de años, o sea, 13,82 mil millones de años. Y bueno, ha habido un conjunto de predicciones teóricas y observaciones experimentales que han confirmado esta teoría. Eventualmente esto ocurrió, y sabemos con bastante precisión en qué minutos se fueron conformando los distintos átomos, en qué minuto se fue posible generar cierto tipo de partículas, en qué momento se generaron las galaxias y eventualmente planetas, y eventualmente, en el caso de nuestro planeta, vida incluso. Entonces básicamente eso nos permite saber cuál fue el momento donde nace el tiempo, en algún sentido, donde nace el espacio y el tiempo, y según el paradigma científico actual, es la mejor respuesta que tenemos al de dónde venimos. Sin duda que hay relatos alternativos que no son científicos, digamos, pero son igualmente válidos. Ustedes son creyentes de alguna religión y tendrán alternativas a esto. No es que están más y menos correctas, sino que más bien aquí vamos a adoptar una perspectiva científica, o sea, algo que es verificable desde la observación experimental, y donde no es necesario añadir otro tipo de elementos, como por ejemplo la fe u otro tipo de creencias religiosas. Y bueno, la humanidad, ¿cómo nace? La humanidad, ¿en qué momento? Bueno, ya sabemos que nuestro planeta Tierra, y estos son cálculos bastante precisos, tiene alrededor de 4,6 miles de millones de años de existencia, pero este planeta no albergaba vida en sus primeros instantes de nacimiento, sino más bien la vida se remonta a 3,8 miles de millones de años atrás. Y si pudiéramos poner todo ese tiempo en un día, ¿cierto? Compactamos ese tiempo y decimos, bueno, hagamos una proporción, digamos, de ese tiempo. ¿Qué proporción de ese tiempo
ocupó, y pongámoslo en una hora, ¿qué proporción de ese tiempo ocupó el lapso que demoró en crearse la primera bacteria, por ejemplo, o las primeras células con núcleo, o el primer pez, o las primeras plantas? Y bueno, los cálculos dicen, bueno, si pongo todo ese tiempo en 12 horas, o perdón, en un día, perdón, en una hora, o sea, esos 4,6 billones de mil millones de años en una hora, que es desde el nacimiento de nuestro planeta hasta ahora, bueno, resulta que ya en la primera hora perdón, claro, perdón, estamos en una hora. Entonces, en el minuto 9 empezaría a aparecer la vida, ¿cierto? En el minuto 10 ya empiezan a aparecer rocas en la superficie de la Tierra, fósiles, bacterias en el minuto 17. Después la vida no evoluciona mucho hasta el minuto 8, perdón, hasta el minuto 40, donde aparecen las primeras células con núcleo. Y después, ya en la hora 11, perdón, en el minuto 51 empiezan a aparecer los primeros peces, ¿cierto? Minuto 53, ya peces vertebrados, me imagino. 54 insectos, 55 anfibios. Y fíjense que los seres humanos apareceríamos en el minuto 59, segundo 59,9. ¿Qué nos quiere decir esta, esta, esta representación? De que los seres humanos hemos habitado este planeta un porcentaje muy, muy, muy mínimo si uno mira la escala temporal de nuestro planeta. O sea, somos habitantes más o menos nuevos en o sea, muy nuevos en la historia planetaria. ¿Para qué decir en la historia del universo? ¿Cierto? Porque ya estamos 4,6 miles de millones de años atrás. No recordemos que el Big Bang son 13,82 billones de años. Entonces, bueno, ¿cómo aparecimos? Bueno, también aquí hacemos referencia a la teoría científica aceptable en nuestra era, que es la teoría de evolución de Darwin, que básicamente dice que venimos de los peces salieron eventualmente del agua a formar reptiles, estos reptiles se fueron transformando eventualmente a simios, monos, y finalmente aparecimos los Homo erectus, digamos, o los Homo sapiens eventualmente, al final, y eso somos los seres humanos de hoy en día. Pero es importante hacer la distinción, porque aquí hay mucha ignorancia con respecto a la evolución. No es que los peces se hayan transformado en humanos, sino que los peces generaron distintas ramas de evolución, ¿cierto? Los peces siguieron existiendo y algunos se transformaron en estas ramas de la evolución, se transformaron en algunos anfibios, que muchos siguieron siendo anfibios, pero otros fueron evolucionando, han ido desapareciendo, ¿cierto? Pero en este árbol de evolución genética algunos se han ido modificando y transformando a animales, digamos, que poco a poco se fueron poniendo de pie, y ahí fueron saliendo monos, y dentro de los monos siguen habiendo muchos monos, pero algunas de esas ramas han ido evolucionando a otro tipo de seres, y finalmente eso explica la diversidad de especies que tenemos, y que muchas de ellas siguen existiendo, ¿no? O sea, siguen habiendo peces, siguen habiendo reptiles, siguen habiendo monos, siguen habiendo humanos, y
y básicamente esta es una teoría que hace mucho sentido, sobre todo a la luz, y se pone en, en interacción con otras teorías como justamente la del Big Bang y esos tiempos, esos miles de millones de años que requieren este tipo de mutaciones son posibles justamente gracias a que la Tierra y el planeta, o sea, el planeta y el universo han existido por muchos, muchos, muchos miles de billones de años. Pero la vida también es la vida humana y la vida en nuestro planeta también es tremendamente sensible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya como seres humanos notamos diferencias de temperatura entre invierno y verano, y estas fluctuaciones no pueden ir mucho más allá. O sea, nosotros a 100 grados Celsius nos morimos, no duramos muchos días. Y a 40, 50 grados bajo cero también nos morimos. O sea, hay un rango, digamos, de temperaturas y de presiones que nos permiten estar vivos, y es básicamente donde encontramos la cantidad de población más grande en nuestro planeta. Entonces uno podría decir, bueno, podríamos migrar al planeta más cercano, pero no es tan sencillo, no es llegar y ir al planeta más cercano, no solamente por las distancias y las limitaciones tecnológicas que nos permiten o no movernos a los distintos planetas, sino que si vamos así como así nos morimos. Si no vamos con todo el aparataje necesario para mantenernos vivos. Entonces, en otros planetas, como por ejemplo en Venus, no está la temperatura promedio, dada la cercanía que tienen al Sol, son, son temperaturas que no son a las cuales los seres humanos no nos adaptaríamos, entonces moriríamos. Y a Marte, claro, hace mucho más frío, digamos, por la distancia al Sol, y también nos moriríamos. Si bien es cierto, hay proyectos tecnológicos modernos, incluso de poblar Marte, sería en cápsulas que permitan generar, porque tampoco hay agua, entonces habría que generar un sistema que mantuviera la vida, o sea, que donde la vida fuera posible en otros planetas. A escala realista, nuestro sistema solar se ve así, digamos, el Sol es tremendamente gigante con respecto a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Bueno, Júpiter es un planeta muchísimo más grande que la Tierra, Saturno con sus anillos también, Urano, Neptuno. Y entonces esta es una imagen un poco más realista, que dista mucho, digamos, de las imágenes escolares que uno tiene de Mercurio, Venus, Tierra, sino más bien algo más realista sería esto. Les voy a mostrar un video que me parece fascinante de justamente estas escalas espaciales. O sea, es un video que es bastante antiguo y va a ir mostrando cómo hacer zoom out, o sea, cómo ir alejándonos desde una imagen tan cotidiana como un picnic a las escalas del planeta y de las galaxias y más allá. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now, every 10 seconds, we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds, the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are soldiers' field. This square is a kilometer wide. Ahí estamos en el kilómetro. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the fourth meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake, 10 to the fifth meters. The distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the sixth. Fíjense que ya se empiezan a ver las nubes. A million meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. Ya empezamos a ver la superficie de la Tierra. Fíjense el Golfo de México, abajo vemos Sudamérica y ya vemos el planeta nuestro. Pero ahí nos seguimos alejando.
A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Da la órbita del planeta. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Venus, Entering our field of view is the Mercurio. glowing center of our solar system, the sun, Ahí empezamos a ver el Sol, followed by the massive outer planets, swinging wide in their que es nuestra orbits. estrella, ¿cierto? That odd orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Y se va alejando nuestro sistema solar. 10 to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Y ya se empiezan Looking a ver back from otras here, we note four estrellas, southern constellations, still much as they appear from the far side of the constelaciones de estrellas. A 10 a la, This square con is 10 to the 15 16th ceros, meters, 16 one light ceros. year, not connected to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Ahí se empieza a ver la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. En esta galaxia de miles de millones de estrellas estamos nosotros. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly Y ahí está perpendicular to its nuestra disk. galaxia. Y nosotros somos una estrellita dentro de esa galaxia. The two little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, a million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as Y ahora one. empezamos a ver galaxias. We pass the big Virgo cluster of Lejanos. galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. Bueno, hicimos entonces este viaje que partía en un picnic, ¿cierto? A la escala de los seres humanos y se fue alejando a la escala de los kilómetros, de los cientos de kilómetros, haciendo zoom out, ¿cierto? Y llegando a los límites de nuestro conocimiento actual, que ya es la escala del universo entero. Entonces ahora vamos a hacer el viaje zoom out, perdón, zoom in. Vamos a ir rápido a nuestra galaxia, a nuestra estrella, a nuestro sistema solar, a nuestro planeta. De nuestro planeta vamos a volver a la escala de los seres humanos y vamos a empezar a entrar por la piel de uno de estos seres humanos y vamos a ver qué es lo que hay a escalas microscópicas. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Como la escala de los metros, ahora vamos a ir a los centímetros, milímetros y cada vez más pequeños. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. Ahí podemos mirar con nuestro ojo. In a few seconds, we'll be entering the skin. A esa resolución ya no vemos. Dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. A capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte.
We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. Estamos ya a nivel del núcleo celular. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. En el centro están estas hélices de DNA. Helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice in an alphabet of 4 letters the words of the powerful genetic message. At the Estamos atomic viendo la scale, doble hélice, the ¿cierto? interplay of Del form and DNA, motion becomes more ADN. we focus on one commonplace group of 3 hydrogen Fíjense que atoms empieza a bonded by moverse electrical esto. forces to a Esos carbon son atom. por fluctuaciones 4 térmicas electrons make up the de la outer escala shell of the carbon cuántica. itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the 2 inner electrons held in a tighter swarm. Electrones. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. Fíjense que At last, the no carbon va a pasar nucleus, nada so massive por un and so tiempo. small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. Esa es la distancia que les hablaba entre las afueras del estadio y el interior del estadio. O sea, hay mucho espacio ahí. Ese es el núcleo celular. Atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks at intense interaction? Ahí ya uno empieza, no se observan, ¿no? Pero esa es la escala de los quarks. Then, when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Entonces ahí hay 16 ceros antes de un 1 metro. Entonces, bueno, hemos hecho un viaje por las escalas espaciales y siempre desde el ser humano, ¿cierto? Hacia afuera, digamos, distancias muy, muy lejanas y distancias muy, muy hacia adentro de nosotros, digamos, escalas muy, muy microscópicas. Bueno, está la curiosa historia de la humanidad, ¿cierto? El Australopithecus, que podemos saber que existió hace 5 millones de años, ¿cierto? Hace 3 millones de años ya veíamos distintas versiones un poco más evolucionadas, en el sentido que se parecen un poco más a nosotros. Homo habilis, Homo erectus, 1 millón de años atrás, 10.000 años atrás, el Neandertal. Y 80.000 años atrás ya sabemos que había algo, o sea, la evolución muestra rasgos de seres humanos. Pero fíjense lo interesante que es fíjense que el año 0, o sea, hace 2020 años atrás, que marca el nacimiento de Jesucristo, fíjense cómo vivía la gente en esa época, sin ir más lejos. Jesucristo nace en un pesebre, digamos, esa era la tecnología que existía en ese momento para un nacimiento, con animales, en el entorno. Y fíjense cuánto ha avanzado la tecnología en los últimos 2.000 años. Uno podría decir, bueno, en verdad cuando nació Jesucristo ya había una suerte de civilización, ya existía la noción de ciudad, digamos, más o menos, ¿cierto? Y uno puede ir un poquito más atrás, ¿cierto? Hasta 2.000 años antes de Cristo, y todavía había algo que se parecía ya a asentamientos, que uno podría decir ciudades, muy distinto a lo que tenemos hoy día, pero algo así. Y siendo muy, muy generosos, podríamos tirar la flecha hacia atrás y decir, bueno, tenemos civilización o algo que se parece a civilización hace 6.000 años. Como les decía, siendo muy, muy generosos, porque ya 2.500 años atrás, en la época de Pitágoras, digamos, y de esos pensadores griegos, uno podría considerar que más o menos de ahí parte. Pero bueno, siendo muy generosos, pensemos en 6.000 años atrás. Bueno, pero somos humanos hace 80.000 años. Entonces, bueno, en 2.500 años, o 2.000 años, fuimos capaces de transformar el mundo a lo que es hoy. ¿Qué pasó en esos 74 o 75
1000 años, en los cuales no hubo progreso desde la perspectiva de la civilización. Es curioso, no, hasta el día de hoy no se explica muy bien qué hicieron los seres humanos, por qué se avanzó tan poco durante ese periodo. Muchos atribuyen a esa lentitud en el progreso a que no fuimos capaces como especie de desarrollar un sistema de comunicación tan eficiente como el lenguaje. Después el lenguaje escrito pasa a ser también elementos o puntos de tecnología, digamos, donde realmente eso permite la acumulación de conocimiento, el, el compartir conocimiento, y eso permite finalmente el desarrollo de la civilización. Entonces, bueno, hace 4000 años antes de Cristo, estábamos hablando, la sociedad se veía así en la época del metal, ¿cierto? Esto no quiere decir que ellos solo ocupaban metal, sino que el, el metal ha sobrevivido, digamos, todo ese tiempo, y sabemos que lo ocupaban como herramientas y para otro tipo de usos. Y no quiere decir que no ocupaban madera u otras cosas, pero esas cosas se fueron desintegrando y hoy día no quedan trazas, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente así se veía la civilización, y básicamente en esa época ya podríamos considerar algo así como civilización. Y yendo, bueno, cómo se han ido desarrollando hasta donde tenemos ya más registro histórico, ¿cierto? Sabemos que hace, o sea, 3700 años antes de Cristo ya existía la civilización en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en India, en China, en Grecia, después la civilización maya, japonesa, y hasta la Europa medieval, digamos, de donde tenemos mucho más registro, y sabemos que existió en tanto que civilización. Entonces, bueno, con eso espero haber cubierto gran parte de las escalas espaciotemporales en las cuales nuestro planeta tiene sentido. Son escalas espaciales y temporales que hay que tener en consideración a la hora de hacer ingeniería, porque la tecnología necesaria para ir a estudiar estas distintas escalas es distinta, y vamos a ver más adelante en el curso, y van a ver más adelante también en el desarrollo de la carrera, que la matemática necesaria para entender fenómenos en cada uno de esos distintos escalas es distinta, es diferente. Las teorías físicas, la teoría de física clásica, funciona en cierto rango de fenómenos espaciotemporales. En otro rango es la mecánica cuántica. Estas dos teorías son compatibles, pero esencialmente son distintas. Para estudiar fenómenos microscópicos, corresponde estudiarlos en el formalismo de la mecánica cuántica. Efectos macroscópicos desde la teoría de la mecánica clásica. Y así, eventos que ocurren a la escala de la velocidad de la luz, o sea, de la proporción tiempo-espacio, eventos cercanos a la velocidad de la luz. La teoría física compatible es la teoría especial de la relatividad. Si quieren estudiar la curvatura del espacio-tiempo, esa es la teoría general de la relatividad de Einstein. Y así. Esos son tantos fenómenos físicos, pero la matemática de estas teorías también va a ir cambiando. Entonces, con eso termino la clase del día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos el miércoles. Muchas gracias.